nuevo para el final de la peli. Te quiero. Gracias. ¿Me estás escuchando, Sí, sí. Lucía? Hablamos. ¿Puede ser? Chau. Lu, ¿Qué pasa? te quería decir algo. Entrevista a Víctor Hugo González Catriel. El gobierno de Buenos Aires en el siglo XIX firmó tratados de reconocimiento territorial y acuerdos de paz a Catriel y otras tribus aliadas. ¿Estos tratados se cumplieron? En realidad, algunos sí y otros no. Podríamos hablar de los tratados que hicieron con el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Tanto la tribu de Catriel como sus aliados, como Cachú, Chipitrú, Yanquelén y algunos más. Desde 1823 más o menos hasta 1855, cuando Juan Manuel de Rosas derrocaron la batalla de Caseros. Ahí vivieron, digamos, en paz, tanto por conveniencia del gobierno como de las tribus, ¿no? Más allá de que Juan Manuel de Rosas por ahí con otras tribus no había procedido de igual manera, sino los había aniquilado, por decir así, porque no se sometían a su gobierno. Y eso después, con la derrota de Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, fue dejado de lado, ¿no? Después en 1860 el gobierno de Mitre acuerda también con Catriel y sus tribus aliadas entregarle un territorio que abarcaba desde 25 de Mayo a Arroyo Corto y Partido Coronel Suárez, que eran más de 1 millón de hectáreas, digamos, toda la parte central de la provincia de Buenos Aires. Y por un tiempo lo pudieron estar ahí, y después le fueron saqueados de distinta manera, ¿no? Y siempre es para favorecer a la gente de la sociedad rural, entregarlo a los grandes terratenientes, que eran quienes financiaban las campañas, distintas campañas que se hacían contra los pueblos originarios. Después también en 1800, con la conquista del desierto, hay de lugares que por ahí tenían todavía en su poder las tribus, en el caso de Catriel, que era toda esta zona donde estábamos, lo que es Partido de Olavarría, Azul, lo que es actualmente Colonia de Añevas o Sierras Vallas, en el Partido de Olavarría, y donde estaba asentada la tribu. Cuando comenzó la campaña del desierto fueron, sacados de ese lugar y llevados a lo que es hoy la provincia de Río Negro. Después del Río Negro fueron todos llevados para allí. Y algunos pudieron volver y pudieron recuperar partes que quedaban como manchones dentro de esa hectárea que le habían sido entregada en 1860, que tampoco después la pudieron mantener, ¿no? De hecho, en esta zona no hay territorio que corresponda a alguna de las tribus que habitaban en ese momento. Todos nosotros, salvo lo que me refiero a Villa Fidelidad, que es lo único que quedó, pero cuando digo territorio, me refiero a un vasto territorio que poseíamos, que era todo de nuestra gente. No se lograba mantener en esta zona, y en la provincia de Buenos Aires casi escaso también eso. Y y ya han tratado de tener algunos avances, pero hasta este momento no hemos podido lograr nada, ¿no? Y no por eso bajamos los brazos y tratar de recuperar algo de esos tratados que se firmaron en su momento y que puedan ser, o lograr en parte, que actualmente se pueda recuperar. Feliciano, quiero averiguar por qué no me enteré de todo esto antes. Sí, lo que yo no entiendo son varias cosas. ¿Por qué nadie sabe nada de tu bisabuelo? ¿O por qué tu abuela Amalia no dijo que le dio la casa a un hermano de Toto? ¿Y por qué Feliciano no sabía nada de mi bisabuelo? Se me ocurre algo. ¿Qué se te ocurre? Vos dijiste que tus bisabuelos, Ana y Toto, eran muy especiales y no se trataban con el resto de la familia, ¿no? Sí. Creo que estamos pensando lo mismo. Estamos en Azul con Verónica Sestac. ¿Cómo se desarrolló el telar Pampa? Telar Pampa es un telar de los pueblos originarios de esta región de Azul, precisamente donde estamos ahora. Obviamente, acá fue donde se desarrolló la técnica, a través de mi tatarabuela Pascuala Calderón, que fue ya era somos descendientes de Manuel Grande,
indios amigos que fueron asentados en estas tierras gracias al acuerdo que hizo Escalada con Maicá, que era un cacique. Bueno, ¿qué pasa con el Telar Pampa? El Telar Pampa desde un principio fue como una herramienta de esos grupos de intercambio con el español. Entonces, como gustaba, también era como una forma de lograr la paz, como un intercambio. Las fajas eran hechas las fajas pampas horizontales, a las cuales yo aprendí, eran hechas por mujeres, tenían que ser elegidas, porque esas fajas hablan del alma del que lleva la faja. Cuando empieza el intercambio con el hombre blanco, si bien se mantiene la técnica, que ahora hablamos de cómo se teje, eligen seguir haciendo el tejido, pero sin transmitir el significado de la simbología, como forma de protección y de cuidado. ¿En qué consiste la técnica del telar pampa? Respecto a la técnica, se clavaban 2 palos en la tierra para despertar la Pachamama. Obviamente que por razones obvias no clavo el telar en la tierra, pero sí pisar fuerte el piso como para que se despierte la Pachamama y se despierten los ancestros, y uno pide permiso para empezar a tejer. Yo le pido, en mi caso, le pido a mi tatarabuela, a mi abuela, a mi bisabuela que me guíen en ese camino que voy a emprender, porque la faja también es un camino, es la representación de la vida. La técnica tubular no es solo, se aparece en la cultura pampa. La técnica tubular se encuentra en muchos lugares de Latinoamérica, del mundo. Pero la cosa es cómo cada región, cada grupo desarrolló esa misma técnica y qué simbología, ¿no? De qué manera fue representando su cosmogonía en ese tejido, con esa técnica. Bueno, también queríamos saber, que es muy interesante, saber cómo fue el aprendizaje de esta técnica. Bueno, el telar llega a mí por mi abuela, que a su vez aprendió de su tatarabuela. Que mi abuela primero me habló de nuestra historia, para que no se respeta lo que no se conoce. Entonces aprendí a respetar. Después, despacito, me fue contando lo de los símbolos. Y ahí fue aprendiendo a amarlos, a esos símbolos. Y después, en una continuidad, como se trata de una faja que se refiere al alma, ¿cómo puedo yo hacer un trabajo para el alma de otra persona si no conozco mi alma? Entonces también está un aprender a vivir, que es necesario que se haga en un ámbito de comunión con el otro. Y la comunión se consigue con la convivencia, y aceptándose. Y yo era muy joven, y mi abuela grande, una mujer grande, entonces la comunión de lo joven con lo viejo fue como bastante una relación muy nutritiva, muy provechosa para ambas. Se requiere de muchos factores para asegurar que ese mensaje sea transmitido de una manera correcta, de una manera sincera, de una manera respetuosa. Porque cada vez que yo me siento a tejer, no es que siento a tejer algo nuevo, yo siento a tejer y hay toda una historia, hay un montón de tejedoras detrás de mí que se manifiestan en ese sentarme a tejer. Y mi bisabuela se peleó con la familia o algo así. Mi abuela también vive en esa casa. ¿Y por qué estás tan segura? Porque sé que mi bisabuela formó parte de las 200 familias que llegaron a la zona. Y entonces, tu bisabuelo, ¿de dónde vino? No sé, nunca se habló, pero por ahí Feliciano nos podría contar algo. Che, ¿y si vamos a verlo? Hola, pasen. Bien.
Bien. Fuera, Tardo, fuera. Fuera, Tardo. Escucha. Escucha, que estoy con visita. Ahora entiendo lo que ustedes me querían decir. Ahora sí. ¿Sí? Ahora lo tengo muy claro. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros, bueno, yo soy muy grande y nosotros éramos, eso no lo saben ustedes, pero nosotros éramos muchos hermanos, de diferentes madres y diferentes padres. Ya se me ha olvidado todo. Claro, pasó mucho tiempo. Pero esa historia no me la olvido más. ¿Quiere contarnos esa historia? ¿Les parece? Bueno, chicas, en entrevistas anteriores nos han venido comentando sobre las distintas etapas de la historia entre los indígenas, el Estado colonial y el nacional. Así que la idea es que ustedes enfaticen sobre la última fase de la conquista, ¿sí? Bien. Bueno, no las molestas más. Claqueta. Ingrid de Jong, Mirta Milian, toma 3. Acción. Bueno, veníamos hablando de la conquista de los territorios indígenas de Pampa y Patagonia por el Estado Nacional y yo quería decirte que me parecía importante pensar que esta conquista no tiene que pensarse solamente en torno a la mal llamada conquista al desierto y no pensar solamente en una conquista militar, porque el Estado Nacional utilizó varias estrategias para este avance territorial y desde mucho tiempo antes que 1879. De hecho, el Estado Nacional argentino desde 1860 comienza a aplicar la misma política que aplicaba Rosas, que es la del negocio pacífico, la firma de tratados de paz, pero con un conjunto mucho mayor de caciques indígenas, y el resultado de esto es que la diferenciación de los intereses políticos de los indígenas que querían mantener estos tratados de paz impide una resistencia conjunta ante los avances parciales de frontera que el Estado va teniendo desde el 60 en adelante. Y en este sentido, la conquista del desierto, muy entre comillas, comienza en realidad prácticamente cuando termina la Guerra del Paraguay y el gobierno y el ejército y los comandantes militares tienen en claro que tienen que avanzar sobre las tierras indígenas. Y en principio los primeros afectados por estas medidas, por este objetivo, son los propios indios amigos que estaban en este territorio. En el 70 y en el 71 estas tribus son divididas y obligan a Catriel a reprimir a parte de los caciques que en principio no eran rebeldes a su orden. Esto era forzar a Catriel a dominar a un conjunto de caciques que en realidad tenían mucha más independencia política desde tiempos anteriores. Cada grupo, cada pueblo que estaba habitando esta parte del territorio tenía su respeto hacia el otro. Si bien no existían estas fronteras como las concebimos hoy a partir de los estados nacionales, esos grupos convivieron milenariamente, por lo cual había un respeto y había una dimensión geopolítica diferente a la que traían los militares, digamos, republicanos. Y esto de la situación de conflictividad que se dio a partir de lo que vos mencionabas a posterior, cuando comienza la expansión del Estado Nacional, o antes de llegar al Estado Nacional con la avanzada, lo que produjo sí quiebres, pero esos quiebres ¿por qué se daban? En una situación de supervivencia, de vida o muerte, fue, creo que clave que cada uno con esa autonomía entendiera la posibilidad de crear mecanismos de estrategia para poder defender la vida. Yo creo que algunos de nuestras autoridades originarias tuvieron esa posibilidad de proyectar más allá, de salvarse en el momento. En cambio otros no. El reto sería cómo reconstruir la historia, cómo poder entenderla desde nuestra realidad contemporánea, pero con una lógica que no es la misma de Occidente. Estoy muy de acuerdo. Me parece que hay que recordar que la sociedad indígena no era una sociedad estatal, que era segmental, que se basaba en la independencia de unidades políticas múltiples y que el pretender de una sociedad indígena responder o resistir el avance de un Estado en forma unificada
es pedirle una lógica política distinta que se comporte como un Estado. Y de hecho esto no tenía por qué suceder. Además, la política de tratados de paz tendió a dividir las alianzas indígenas. Pero también hay que decir que en los últimos procesos de avance estatal, incluso estas unidades que habían actuado políticamente independientes tendieron a unirse para resistir hasta último momento a el avance militar. Por supuesto, hubo otros casos que negociaron hasta último momento y no se unificaron, ¿no? Con la resistencia indígena. Me parece también que es importante pensar esto que vos hablabas de los crímenes de lesa humanidad y del genocidio, que así como se usa la palabra desierto, la conquista del desierto, negando una población que milenariamente estaba en estas tierras, se tiende a negar la existencia de una práctica genocida. Y según la definición de genocidio de la OIT, el genocidio es cualquier práctica que intenta impedir la reproducción de un grupo humano, sea religioso, sea racial, sea étnico, como tal. Y en principio las prácticas que llevó adelante el Estado en este proceso, que empezó por la apropiación de los recursos, de la tierra, de los animales, de las haciendas, y siguió por la matanza, la separación de familias, la desarticulación de comunidades, la apropiación de niños, la esclavitud de las mujeres, el abuso sexual, son prácticas que se pueden encuadrar perfectamente en una práctica genocida. Y el genocidio no tiene que ver necesariamente con el exterminio biológico, físico de absolutamente toda la comunidad, sino justamente el impedimento de que un grupo humano, sea racial, étnico o religioso, se perpetúe como tal. Claro. Y ese proceso fue en gran medida exitoso, dado que gran parte de la población indígena fue absorbida por la sociedad nacional, pero en forma individual, es decir, mediante el reparto, la separación de familias y la integración individual de la población originaria en el medio social argentino desde un lugar de subordinación social claro, ¿no? Claro, el hecho de hacerlo de manera coercitiva, forzosa, la pérdida de identidad no solo tuvo que ver con este lamentable hecho de delito de lesa humanidad, sino también con los mecanismos que el Estado instituyó para poder, de algún modo, ir haciendo un borramiento muy fuerte de esa memoria, de esa identidad fuerte. Y nos parece interesante también los lugares naturales que hay, donde eran lugares sagrados y hoy, lamentablemente, se les coloca otro nombre, o aparecen con otras denominaciones que no son las originarias. En el caso, de acá de la provincia de Buenos Aires tenemos mucho. Particularmente en Olavarría tenemos a San Cayetano, que hoy lleva ese nombre, pero ancestralmente tenía otro nombre. Para nosotros era un Nazquintúhue, un lugar donde era también geopolítico, porque nos permitía observar los 4 puntos territoriales. A su vez tenía que ver con nuestra espiritualidad. Y así diversos lugares. Esos mapas que se fueron reconstruyendo mentalmente en la conformación ciudadana también hizo que muchos de los pueblos originarios, ante esta situación de dolor, de trauma colectivo, vayan olvidando y queriendo obligadamente negar su identidad. Y la escuela, a través del sistema escolar, disciplinador, hace que todo indicio que uno tenga para reivindicar esta identidad la borre. Y de alguna manera la reconstrucción de esta historia es reconstruir la verdad, una verdad que comienza a ser el primer paso de una reparación, digamos. Y en este sentido me parece que tanto el trabajo de los historiadores y antropólogos como el trabajo sobre la memoria y de los testimonios y los testigos es importante y tienen que colaborar entre sí, porque me parece que la negación es una perpetuación de estos crímenes en todo caso, ¿no? Hay una frase que dice que el negador hace a la víctima lo mismo que el verdugo hace a su víctima, en tanto no se reconoce la verdad, se perpetúa el crimen, ¿no? Y en este sentido me parece que este trabajo de reconstrucción histórica tiene que ser hecho no solo con los documentos que muchas veces ocultan lo sucedido,
y que justamente no revelan los aspectos más atroces de estos crímenes de lesa humanidad, sino también en base a trabajar con los testimonios de la memoria, ¿no? Es decir, que hay un trabajo de recuperación de la memoria que va de la mano o a la par del trabajo historiográfico. Me parece que es interesante porque hoy los actores de pueblos originarios ya no son la imagen que ha creado el Estado de aquel indio pobre que vive en la miseria, que no puede salir de ese lugar que se le ha colocado. Los pueblos originarios han tenido y estamos tratando de tramitar ese dolor que no solo compete, como bien lo decís vos, a la población indígena, sino a la población argentina en su conjunto, para luego sí poder visualizarnos con esta diversidad en Argentina. Esta diversidad que tiene que ver el hoy, el día a día. Y esto de lo científico me parece sumamente enriquecedor, poder sentarse, charlar y pensar que también hay hoy profesionales indígenas que están investigando, que codo a codo con la sociedad en su conjunto pueden transformar esta historia con arqueólogos, investigadores de distintas disciplinas, antropólogos, historiadores, educadores, para poder enriquecer esta mirada no solo de la historia, sino transformar nuestra realidad. Me parece que hay una frase que a mí me encanta, que es de la abuela Rita, es una abuela ancestral, que ella dice que debemos sanar el pasado para poder... Dice, tenemos que sanar el pasado para sanarnos nosotros y poder sanar la madre tierra. Esto quiere decir poder limpiar esos lugares de tanta violencia ancestral para poder, desde esos lugares de limpieza, recuperar la memoria, transformarlo y poder proyectarnos en esos espacios territoriales. ¿Estás segura que debe ser por acá, no? Sí, es por allá. No recuerdo demasiado. Me acuerdo que a él le decían Toto. Era una pareja rara. Ella era alemana o algo así. Él era de acá. Y se enamoraron. Y bueno, y la familia se pusieron en contra. Y lo último que supe es que se fueron juntos. ¿A esta casa? ¿Cómo dice? Claro, mi abuela Amalia le dio esta casa a un primo suyo, don Feliciano, que también era hermano de su padre Toto. Ah, eso sí que no lo sabía. Usted me sorprende. También vivió acá mi abuela Amalia, la que le dio la casa. Ah, esta señora. Esto lo guardaba mi primo. Esta casa entonces era de su abuela, señorita, que se la dio mi primo, que eran muy amigos, pero él nunca hablaba de ella. Corten. ¿Sale bien? Perfecto. Por eso tanto misterio. Mi bisabuelo era indígena. Y al final me di cuenta que se trata de conocernos, de buscar acaso una respuesta en aquello que disimuladamente siempre había estado junto a nosotros. En el camino pareciera que se dibuja un mapa, una geografía de aquello que somos, que fuimos. Debemos aprender a respetar, a restituir, a abrazar ese pasado, compartirlo. Estamos acá, dejamos una huella. Es ahí donde quiero estar.